Muy bien, y estamos con Ana María Bocalate, vamos a charlar con ellas. Bueno, con Ana María hoy vamos a hablar, vamos a dejar de lado hoy la reflexología, Ana, porque le vamos a dar paso a otra terapia que suma a Aniquel. ¿No es así, Ana? Sí. Bueno, contanos un poquito. Es una terapia que algunos a lo mejor... ¿Ya sintieron nombrar o no? La han sentido nombrar, Ajá. pero no sé si tan, como quien dice, es tan popular. ¿Viste? Yo, o sea, sé, a ver, para decirle a los oyentes, se han sentido sobre el tema de barras de haces, así se llama. Sé que es una terapia que este año recién se conoció aquí en la ciudad de Rosario, no sé si en Argentina, porque me parece que también en Argentina. Y es una terapia muy fuerte, ¿no? ¿Fuerte en qué sentido? En los beneficios que tiene. Ah, no, los beneficios es excelente, Claro. es excelente. Es una terapia que se trabaja pura y exclusivamente en lo relativamente a la cabeza. No entras a trabajar en ninguna... Otra... únicamente para pasar energía. Cuando pasás antes de empezar la energía, se trabaja en dos lugares distintos. Se puede trabajar en uno como se puede trabajar también en los dos. Lo trabajas en uno, lo trabajas en dos. No hay ningún tipo de problema. Y prácticamente se trabaja todos los puntos, son 32 puntos que tenemos en la cabeza, que se trabajan sobre barras de hace con Zetnes, se llama. Ah. ¿No? Entonces se trabajan los 32 puntos que involucran, voy a decir, ¿pero qué me involucra? El hígado, el estómago, el ciático, como yo hablo mucho en reflexología, la columna. La columna, no. claro. Para nada. ¿No es nada de eso? Les voy a explicar más o menos y de ahí voy a entrar a charlar lo que es. Bien. Acá tenemos, y vamos a mostrarlo también en la cámara, ¿sí? Lo vamos a mostrar en esta cámara. Dice, bueno, barras de haces, está una cabeza, en realidad, con todos los puntos, ¿no? ¿Y en qué consiste bien, Ana, cuando nosotros estamos hablando? Por ejemplo, yo les voy a hacer una serie de preguntas, no me contesten porque de hecho es para ustedes. En una palabra, ¿te gustaría eliminar de tu cabeza todo lo que te limita? Sí. ¿Te gustaría estar más alegre y atraer la abundancia a tu vida? Sí. Todo en la vida viene a mí con facilidad, alegría y gloria. Bien, en base a gloria eso... es la expresión exuberante de la abundancia de la vida. Porque cuando hablamos de abundancia es importante, hablamos de todo tipo de abundancia, ¿no? Y Ana, y con estas tres preguntas, que o sea, son muchas más, pero estas tres serían como para empezar a abrir, digamos, el tema. Por supuesto. Hoy en día yo se los voy a ir leyendo para que ustedes vayan entendiendo. Hoy en día las personas sufrimos una sobrecarga de información en la mente. Tanto es así que no es raro padecer estrés, insomnio, desórdenes psicológicos de todo tipo y en el mejor de los casos, uno o varias voces internas que crean un ruido constante y limitante que nos enturbia la vida. Pero vamos poco a poco. Vamos por parte, porque vamos a, digamos, vamos a ver ir aprendiendo, ¿no? Porque cuando uno, o sea, da la información, lo bueno es esto, de ir conociendo de a poco. Por supuesto. Contanos un poco, entonces, Ana, desde, bueno, barras de haces, trabajas con los 32 puntos, sí, sobre la cabeza, en cada lugar, y que no está relacionado con los órganos de nuestro cuerpo, sino está relacionado con las cosas que nos pasan y las cosas que están en nuestra mente. Por supuesto. Ellos los que nos dan origen a los problemas que podemos tener en nuestro organismo. Claro, exactamente. Por pensar demasiado. Claro, los pensamientos son una forma de energía que tienen carga eléctrica. Sí. Ello descarga al resto del cuerpo. El pensamiento tuyo se descarga en cualquier parte del cuerpo. Cuando pensamos mucho, nuestro cerebro se sobrecarga. Sí. Tenemos la cabeza pesada. Exacto. No sabemos de qué. La sobrecarga esa que te vamos es el pensamiento que nosotros estamos teniendo en ese momento que nos da motivo a que una parte del cuerpo se sobrecargue y te dé motivo en la cabeza. ¿Viste? Bien. Lo que hace que se encuentre en una frecuencia de ondas beta. Este tipo de frecuencia nos bloquea, les dije anteriormente, nos encontramos con la cabeza pesada, dificulta enormemente la relajación porque seguimos con la cabeza en fuera de contexto y eleva el nivel de estrés con los problemas que todo esto conlleva. Claro.
Barras de ace es una técnica de aplicación manual que consigue mediante unos suaves toques en distintos puntos específicos de la cabeza. Fíjense que yo no voy a actuar en ninguna otra parte del cuerpo, excepto cuando al final les activo el timo. ¿Me entienden? Cuando yo al final activo el timo lo tenemos todo, pero tenemos que vivir activándolo todos los días. ¿Me entienden? Cuando uno activa el timo al final de la sesión, es lo único que yo entro a tocar, excepto que me encuentre, mientras estoy trabajando, con lugares sobrecargados de energía energía que no es la correcta. Entonces yo voy a tratar de desbloquear la zona esa que la persona tiene bloqueada. ¿Me entienden? Mediante unos suaves toques en nuestro cierto punto específico de la cabeza, que las ondas cerebrales cambien, pasando de ondas beta o estado de vigilia a ondas teta o delta, estados de relajación profunda. La persona cuando está haciendo una sesión de barras, comúnmente se relaja muchísimo. ¿Me entienden? Yo trabajo en la cabeza la voy moviendo en distintas posturas para encontrar los puntos, y a medida que voy encontrando los puntos voy trabajando. Una sesión de barras no tiene horario, no tiene horario. El horario se lo da la misma persona a través de las funciones que yo cumplo. ¿Cómo lo hace? Muy bien, dejando de lado el problema que está teniendo en ese momento. Yo, hasta que no veo que el problema se erradicó en ese momento, no corro hacia a otro lugar de la cabeza. Barras de ace es un proceso que activa 32 puntos energéticos alrededor de la cabeza que almacenan toda la corriente electromagnética de la sinapsis neuronal que crean los patrones de comportamiento de cada uno y reacciones programadas de cada persona. Cuando un terapeuta, o en el caso mío, activo los barras, se inicia la liberación de los registros, componentes eléctricos, que les dije anteriormente, de los pensamientos. O sea que yo le libero del pensamiento que está teniendo esa persona negativo, sí, hacia el, ¿cómo le puedo decir? Hacia al negativo, hacia algo que le está molestando, claro, en el cuerpo, ¿me entienden? De los pensamientos, sentimientos y emociones almacenadas a lo largo de nuestras vidas, ayudándonos a ver más allá de los patrones y problemas que usamos hasta entonces. Es un proceso de limpieza energética y de forma fácil. Se libera cualquier programación que le impida de recibir. Este procedimiento permite que haya más espacio disponible para recibir más información. ¿Cómo les puedo decir? Es como si fuera una computadora. Claro, eso estaba pensando, ¿no? Como si fuéramos una computadora, liberamos espacio. Claro, liberamos espacio, claro, en el escritorio de la computadora y colocamos el resto. El resto que son cosas muy positivas a las que estamos pasando en ese momento. Claro, vos decías algo, ¿no? Estamos imbuidos de muchísimas emociones, pensamientos estructurados, claro, que venimos. Entonces tenemos... Llevamos de años. De años. Eso se libera a partir del momento que se aplica barra de aces. Al momento que se aplica, sí, efectivamente. Sí. Y liberamos ese espacio para dar paso a lo positivo. A lo positivo, por supuesto. A sacar todo eso que tenemos de años acumulado, a entrar a cosas mucho más positivas de las que estábamos las que estábamos teniendo, ¿me entendés? Entonces recibimos nuevas informaciones y programas a crear algo completamente nuevo, como lo dijimos ahora, ¿viste? Claro. Posibilita tomar elecciones diferentes para crear realidades nuevas y placenteras con total facilidad. Bien. Al ser estimuladas las barras, comienzan a descargarse y eliminar información. Se trata literalmente de formatear nuestro cerebro. Es como formateamos una computadora. Bien. Para eso, ¿significa esto que perderías información valiosa para ti? Suponete que yo te voy a formatear y voy a decir, ay, esto no lo voy a tener más, que olvidarás nombres, datos importantes o recuerdos vitales. No, para nada, en absoluto. Lo que vas a sacar del medio son aquellas cosas negativas, no cosas positivas, cosas negativas que se está llenando en la computadora, que es tu cerebro, tu cabeza, y que no te da lugar a que efectivamente tengas cosas nuevas en el mismo.
Por eso te digo, las barras no borra ese tipo de información, llamémoslas objetivas, sino que, por ejemplo, hace desaparecer puntos de vista, percepciones como los hombres son malos, Ujú. o bien hay que sufrir para conseguir lo que se quiere. Claro, sí, que ¿Entendés? siempre tenemos ese patrón, ¿no? Claro. Si vos sufrís, sacrificás, vas a conseguir lo que tenés. Por Eso hay que supuesto. eliminarlo, esa Bueno, forma de pensar, ¿no? claro, para eso tenés que ser consciente de ellas o no. Estas ideas sentadas en tu mente están limitando tu capacidad de recibir mucho más de esta vida. Ujú. ¿Y qué se siente después de haber sido una sesión de barras de ace? El primer síntoma suele ser una relajación profunda, como casi nunca antes se ha experimentado. Muchas personas duermen durante la sesión, otras entran en un estado de entresueño en el que parecen dormidas pero están conscientes. En este estado de la mente, el inconsciente comienza a soltar y eliminar toda la basura acumulada durante años de forma suave y placentera. El segundo síntoma suele ser una sensación de paz, de claridad mental, muy poco común para la mayoría de las personas. En eso tengan la plena seguridad. Ana, ¿y cuántas son las sesiones que se puede hacer? ¿De acuerdo a la problemática, de acuerdo a lo que vos vas descubriendo? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿hago una sesión de haces, de barras de haces, y con esa es suficiente o se tiene que hacer varias? Porque obviamente que nuestros patrones son muchos. Son varias. Son varias. Son varias Claro, las sesiones de ace. claro. Lamentablemente sí. Hay personas que, por ejemplo, le vas eliminando distintos puntos. Ujú. Cuando vuelve la segunda sesión ya los puntos de esos ya están Ya liberados. están liberados, ¿Me claro. entendés? Y se van eliminando otros más. Ujú. Se pueden eliminar muchos puntos. La persona va, ella misma se va a ir dando cuenta de la forma que va eliminando ciertas patologías, o sea, ciertos pensamientos y sentimientos enraizados en el tiempo Sí, a través de las sesiones. claro. ¿Me entendés? En los días siguientes a la sesión te envuelve un sentimiento de mayor seguridad Ujú. y confianza en ti mismo, mayor creatividad, más soltura y alegría a la hora de relacionarte, y más placer y dinamismo en cuanto a lo físico se refiere. Claro. ¿A todo el mundo le pasa lo mismo? No. Esto es lo que la mayoría describimos. En algunos casos la experiencia ha sido incluso mejor. Ujú. ¿Quieres saber qué más sucede tras una sesión? Bien, los pensamientos limitantes y juicios que habitaban tu cabeza comienzan a desaparecer, Bien. aunque te parezca mentira. Dejas de actuar en función del pasado, Ujú. que todo el mundo, mucha gente vive en el pasado, o el Exacto. miedo al futuro, Ujú. para vivir plenamente conectada al día de hoy, o sea, en el presente. Claro, entonces nos permite sacar ese pasado que a veces viene con cargas, con Sí, sí, cosas sí, y que sí, sí. queremos volver atrás para darnos y abrirnos la puerta hacia el futuro y también a este presente. Por supuesto, Porque ya estamos por sanando, supuesto. claro. Lo que antes creías que era difícil o imposible con menos o ningún esfuerzo de tu parte, las posibilidades infinitas empiezan a mostrarse en tu vida. Y por primera vez en años vuelves a tener posibilidad de elección real, no de elegir en base a tus pensamientos o sentimientos viejos y obsoletos que te limitaban, sino en base a tu reconocimiento del momento presente. Porque Ujú. al sacar el pasado y pensar y no tener que pensar en el futuro, vivís el hoy y el hoy te va a reportar un beneficio que te va a ser imposible de poder creer. Claro, es interesante. Yo conocía, no conocía la técnica, ¿sí? Sabía que se había incorporado, que este año había comenzado a incorporarse aquí, sobre todo en la ciudad de Rosario. Pero una pregunta, Ana, cuando vos vas a una sesión de barras de ace o solicitas una sesión, ¿hay que hacer un protocolo anterior, algunas preguntas, algo? ¿O directamente decir, mira, yo quiero sacarme pensamientos negativos? No hay preguntas, No hay preguntas. hay Bien. respuestas. Siempre hay respuestas. Sí. Bien. No hay preguntas, siempre son Ujú. dispuestas. Es decir, que uno está con algún problema agobiante, te dice, mira, estoy pasando por esto, quiero que hagamos sesiones de barras de ace, para sacarnos, obviamente, todo lo que tenemos. Porque siempre somos seres Porque te dice, limitados. paso por esto. Claro, Pero uno cuando entra en barras de ace se da cuenta que hay otras cosas hay más otras cosas más. que Ajá. ellos no se da cuenta, pero la tienen almacenada en el, como quien dice, en el programador, Ujú. y no se dan cuenta que esas cosas las tienen almacenadas. Entonces uno va tocando, comúnmente el terapeuta no habla, no es una sesión para hablar. Ajá. Si vos vas trabajando con los puntos No sobre... es una sesión para hablar, el paciente no puede hablar. Es una sesión prácticamente que es En silencio. En silencio, Ajá. ni más ni menos.
Bien, ¿y Cuando yo termino la sesión, Sí. yo le digo, está terminada. Recién ahí. Está terminada. Es como la búsqueda de ese silencio interno, Sí, ¿no? por supuesto. Claro, Está terminada. y la- Tienes una música adecuada Ujú. que te lleva adelante, una aromaterapia adecuado que te va llevando adelante, pero sinceramente no hay, como quien dice, algo que me dé motivo, como cuando yo trabajo con reflexología, que hablan y hablan, yo no les puedo decir prácticamente que no, que se callen, etcétera, etcétera, pero en este caso, no, acá hay un silencio que va llevando todo el trabajo en forma positiva hasta terminar, ¿viste? Claro, exacto. Por eso te digo, no tienen comúnmente un decir, no me pregunten si dura una hora, media hora, pero calcularle que el término medio es una hora. Ujú. Por eso te estoy diciendo que más en ese término medio no te puedo estar diciendo si es más o menos de lo que yo Es te lo que estoy vos podés comentando. utilizar, claro. Las barras es un inicio de un cambio de paradigma y de una forma diferente de obrar en el mundo. Resulta tan fácil que parece mentira, lo sé, y tan profundo que deja boquiabierto a más de una persona, pero cuando lo experimentes entenderás de lo que hablo. ¿Para quién está indicado las barras de ACE? ¿Para todo el mundo o hay una edad en Para particular? personas con todo tipo de problemas generados por el estrés. Ajá, Para principalmente. empresarios que quieren mejorar su rendimiento sin aumentar su estrés. Ujú. Para niños con baja autoestima, bajo rendimiento escolar, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ya, los extremos, bien. Para mujeres embarazadas que quieren mejorar su estado de ánimo y evitar transmitir estrés a su bebé. Ujú. Para artistas que desean más facilidad o mayor creatividad a la hora de crear. Para amantes de la meditación, También. que por más que la buscan no encuentran esa paz mental tan prometida. Ujú. Se sientan, tratan de meditar, pero andan viajando por el Por el mundo mundo mientras en otro meditan. Y no llego, y no me bajo, y no llego, evidentemente. Para personas que se sienten bloqueadas e infelices sin saber por qué. Barras de ACE limpia a un nivel tan profundo al inconsciente que no es necesario saber qué es lo que nos está bloqueando. Claro. Es decir que, bueno, para tener en cuenta, ¿no? Es una técnica que, la verdad, bastante revolucionada en cuanto cómo se utiliza, ¿no? Y los beneficios que tiene. Ajá. Y sobre todo en el punto este de, a ver, el estrés que nos bloquea permanentemente. Sí, sí. Acá estás trabajando con la parte racional nuestra, Ujú. en la que es la que siempre más estamos a Sí, full. Claro. Para poder sanar tenemos que sanar esta parte. Esa parte y también Ujú. en parte la creatividad. Claro. Porque a veces queremos crear algo nuevo Y no que nos podemos. cambie y no nos podemos. Y no nos Hay podemos. que tratar de buscar, de sanear el punto de creatividad, el punto de conciencia de la persona, Ujú. ¿me entendés? Es bastante interesante. Hasta te digo que si lo puedo, yo me lo hago. Sí. Se lo puede hacer uno mismo. Uno mismo ¿viste? también. Vos ahora estás abierta a las sesiones. Sí. Ujú. Es decir, vos ya venís trabajando, ya nos había comentado Ana hace 15 días atrás de que estaba trabajando en estas sesiones, pero ahora ya está para que ustedes puedan consultar, puedan trabajar con Ana. Esta sesión se necesita con anterioridad, con mucho tiempo, tener ya el turno o... Sí, no, es como los turnos si fuera un turno de reflexología, Es lo un mismo. turno Ujú. de digitopuntura o de masaje craneofacial, etcétera. Todo va por turno y a su debido tiempo. Y a su debido tiempo. Hoy lo hiciste general, con Sí, poco para aprender de qué se falta una trata. parte todavía bastante importante que les tengo que comentar en próximas sesiones, en próximas salidas al aire. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Exactamente eso es lo que... ¿Y cuánto hace ¿Y que cuánto está en el hace? mercado? Exactamente. Porque no es una cosa como puede decir, como fue el Reiki, que hace añares que está Sí, en el mercado. es algo más ¿viste? nuevo. O como por ejemplo la reflexología, Ujú. que es todo tan antiguo, ¿viste? Esto no hace mucho. Ana, después esto es un tema que lo vamos a hablar aparte en otro programa, pero me tiene la sensación también de que por allí es lo que ya alguna vez incorporaste también, que es el tapping, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna No, relación? No. Ajá. no tienen, no, en absoluto. En absoluto, no se relaciona. Es No, una técnica nueva, Nueva, totalmente nueva. No tiene nada que ver. Y que vamos a ir conociéndola Ya mucho bien. la hacían una similitud con el Reiki. Sí, pero no tiene nada que ver, no, nada que En ver. absoluto. Claro. Vos viste que en el Reiki se trabaja también parte de la cabeza y todo eso, Sí, pero no- en puntos específicos que tenés que estar tocando, por ejemplo, todo desde acá, Claro, desde la plaqueta de envejecimiento que la tenés acá en las Ujú. barras.
O sea, no, o sea que en esas nada cosas que ver. nada que ver con el Reiki, ¿viste? Exacto. Ana, y bueno, para aquellos que nos están escuchando y que ahora te pueden preguntar en el 530 1190, ¿cómo pueden hacer para consultar con vos? Bueno, mi fijo es el 430 42 22 y el móvil es 156 60 60 61, siempre con el prefijo 0341 si llaman del interior de Rosario. Exactamente, que dejen el mensaje y un teléfono para que Sí, vos te puedas comunicar. Sí, no hay ningún tipo de problema. Esto fue, digamos, nos falta todavía para seguir haciendo la presentación, pero me parece interesante, ¿sí? De que ustedes puedan saber de que existe este tipo de terapia, que se puede utilizar, que si estamos tan estresados, que podemos, a veces estamos tan estresados porque no tenemos la abundancia material, tenemos problemas con el dinero, bueno, con barras de ese se puede trabajar. Nosotros vamos a ir después conociendo punto por punto, ¿sí? Lo vamos a ir desglosando para que nos vaya explicando los beneficios y demás. Hoy es como la presentación oficial de barras de ACE, que también se incorpora a níquel y al resto de las terapias. Por supuesto, por supuesto. Ha sido un placer haber estado acá, haberle incorporado esta técnica nueva que yo ya hace rato que la vengo aplicando, pero yo la doy al aire cuando me considero que estoy apta y preparada. Y preparada para hacer ese tipo de sesiones. La he, en este caso, involucrado a toda mi familia como medio de práctica, pero de esto le digo que hace bastante. Es como cuando empecé reflexología y todo eso. Siempre busco una terapia nueva que le reporte beneficio al paciente. Exactamente, y beneficios son herramientas que hay que tomarlas en cuenta. Se hablen con Ana, pregunten, barra de ACE, es una técnica que sumamos aquí a Entre Ángeles y Duendes, y le agradecemos a Ana que haya traído esta técnica también al programa. Es una nueva propuesta y la vamos a ir conociendo. Me parece que vamos a ir descubriendo y vamos a descubrir la posibilidad que tenemos, utilizando esta técnica también como seres humanos, como personas, que racionalizamos muchas veces las cosas, pero que tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Sí. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ustedes. En fecha próxima nos estarán escuchando. Bueno, ahora ya nos vamos a arreglar para el próximo mes. Un beso grande, Ana. Igualmente.